Hola, soy Felipe de Mensaje Triple Angélico y en este cuarto viernes estudiaremos un tema llamado La Reina Ramera. Y para eso vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Es interesante que Pedro está enviando esta carta y él se dirige a una iglesia que está en Babilonia. Esta iglesia que está en Babilonia no es una Babilonia literal, porque para ese tiempo, el tiempo de Pedro, en el cual él está escribiendo, Babilonia literal no existía. Él se está refiriendo a una Babilonia espiritual, y ya en ese tiempo había una Babilonia espiritual al cual él está enviando esta carta a los fieles que estaban en aquel lugar. Entonces la pregunta es, ¿quién será? ¿Cuál es esa Babilonia que estaba ya en su tiempo? Es interesante que hay un cardenal llamado Gibbons, y él dice, Babilonia, de la cual Pedro se dirigió a su primera epístola, es entendida por anotadores eruditos, protestantes y católicos, para referirse a Roma. Eso sale en La Fe de Nuestros Padres, en la página 131. Los que vienen siguiendo los estudios desde el primer día, vimos de que Babilonia es una ciudad, y no dijimos qué ciudad era, porque lo vamos a ver en este día. Hay un texto que sale en el libro Conflicto de los Siglos, y cuando se habla de estos versículos donde se dice de que Babilonia es una ciudad, dice algo muy interesante. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristianidad es Roma. Entonces comprendemos que esta ciudad es Roma, que la ciudad a la cual ellos se referían como Babilonia es Roma, es el poder romano. La pregunta es, ¿de dónde salió esta ramera? La ramera siempre estuvo presente, pero en la bestia, en Apocalipsis 13, en un mismo símbolo. Una bestia que cumple funciones tanto políticas como religiosas están fusionadas en un solo elemento, que en 1798, como vimos en el estudio anterior, fueron separadas y ahora se ven en formas distintas, pero siempre estuvieron unidas, juntas y trabajando. Por eso es que se dice que la ramera mató también a los profetas, mató también a los santos, como se dice también que la bestia hizo guerra contra los santos y los venció. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Se dice de que tiene vestiduras que son de púrpura y escarlata. Vamos a leer un versículo muy interesante. Daniel capítulo 5 versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Es interesante que aquí se está hablando de Babilonia, de lo que estaba sucediendo en Babilonia, y dice que los colores que usaban para poder distinguir a los que gobernaban, en este caso Daniel, era el color púrpura y también los adornos que eran de oro. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24 dice, hijas de Israel, llorad por Saúl, que sabemos que era el rey, quien os vestía de escarlata y ¿cómo? Con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Nuevamente vemos de que estas vestiduras son utilizadas para la realeza, para los deleites. Es por eso que este tema se llama la reina ramera, porque esta ramera o esta mujer, esta ciudad, dice que se viste con ropas reales, que en este caso es la púrpura y también el escarlata. Y vamos a ver otro versículo interesante. Pero también hay otro color que se nos nombra más adelante, que esta ramera también tiene, que muchas veces lo pasamos desapercibido, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, versículo 16. Y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas! Aquí se nos dice también de que estaba vestida de lino fino. Y es interesante que la mujer, en este caso la de Dios, la mujer de Dios, que se nombra también en Apocalipsis, está vestido también de lino fino, de lino resplandeciente, que representa las acciones justas de los santos. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede decir de que esta ramera también está vestida de lino? ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, quienes están hablando sobre esto son los mercaderes, los que hacían transacción con ella. Es decir, no es que Dios está hablando de ella, sino que son lo que las demás personas decían sobre ella. ¿Y cómo era la visión que tenían sobre ella? De que esta mujer era justa, de que esta mujer, sus acciones eran buenas, de que esta mujer era una mujer cristiana, era una mujer buena, era una mujer pura.
pero en realidad no, por lo cual ha sido condenada por todos los abusos que ha hecho durante toda la historia. Ahora, estas mismas características las tenía también el hombre rico que no compartía el pan con su prójimo. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 19, donde se nos habla de la parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico, ¿y cómo se vestía? De púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y nosotros sabemos la historia de que en realidad no compartía con la persona que necesitaba. Y esto es exactamente lo que vemos en este poder, en la actualidad. Ahora, se nos dice de que esta mujer estaba ebria y daba el vino también a los demás. La pregunta es, ¿habrá alguien en la Biblia también que habrá hecho algo semejante? ¿Que habrá dado su vino? ¿Que habrá compartido su vino y dado a los demás? Yo he encontrado 3 aplicaciones sobre esto. La primera la dimos en el segundo tema, donde hablamos específicamente de este vino que tiene la mujer. Pero tengo 2 aplicaciones más que yo le puedo dar a estos textos conforme a lo que la misma Escritura me dice. Y la encontramos en este versículo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Aquí el que está hablando es Jesús. Y Jesús ahora entrega la copa con el vino y dice, bebed de ella todos. Por lo cual, los que estaban allí participaron de ese vino, pero ese vino simbolizaba la sangre de Cristo, que también iba a simbolizar su sacrificio. Más adelante se nos dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Y aquí, en Apocalipsis capítulo 17, se nos habla de una mujer que también tiene un vino y dice que también lo da de beber a los demás. Vimos de que esto tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Por tanto, lo que se está haciendo es una falsa representación de Cristo, usurpando también lo mismo que Cristo hizo y engañando también así a las personas, como lo vimos en el segundo estudio. Se puede decir que no representa la copa del Señor, que no representa el vino del Señor que representa su sangre, sino la copa de los demonios, la mesa de los demonios. Eso es lo que ella tiene en su copa y lo que le da de beber a las naciones. Una falsa representación de Dios, un pacto falsificado. Ahora, las copas que Dios tiene, por ejemplo en Apocalipsis, dice que son copas en las cuales Él desata su ira, sus castigos sobre la tierra, sobre aquellos que no obedecieron lo que Él dijo y no tampoco lo aceptaron. ¿Por qué entonces la mujer también se ve con una copa? Significa de que esta mujer también ha castigado a las personas, a los santos que no han querido obedecerle. Y eso lo hemos visto durante la historia de este mundo, durante la Inquisición. Por ejemplo, ¿cómo? Mire lo que dice Daniel, capítulo 11, versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Esto es exactamente lo que hizo este poder durante este periodo de tiempo en el cual estaba reinando, despojando a las personas de sus propiedades y quedándose con sus propiedades, matando a las personas y también enviándolas a las cárceles. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué Juan quedó tan asombrado al ver a esta mujer? ¿Fue la persecución del pueblo de Dios algo extraño para sus días? ¿No había visto Juan las más fieras persecuciones que Roma había lanzado sobre los cristianos? Juan estaba acostumbrado a ver cómo este poder pagano había estado también persiguiendo a los cristianos e incluso también, junto con los judíos anteriormente, años atrás, había también crucificado a Cristo. Pero ahora Juan quedaba asombrado al ver hacia adelante y no ver un poder pagano, sino ver a un poder cristiano, que profesa el cristianismo, que profesa a Cristo, que profesa creer en Él, que profesa la verdad, estar persiguiendo a aquellos que también creen la verdad. Vemos entonces cómo esta ramera ha reinado, cómo esta ramera ha utilizado los poderes de esta tierra para sostenerse, pero su condenación viene pronto por ella. Pero hay un misterio que ella lleva en su frente. Y ese será el tema de nuestro próximo viernes,
donde veremos qué es ese misterio, qué significa, y vamos a interpretar unos 4 versículos tal vez, donde se nos habla de lo que es este misterio. Y ya con ese tema, y probablemente tal vez con otro, ya culminaremos estos estudios de viernes que habla sobre Apocalipsis capítulo 17. Probablemente sean 2 más, el que viene este viernes, y otro más que viene después de este. Y en el que viene vamos a ver y abordar sobre ese misterio que esta mujer tiene en su frente. Por tanto, deseo que este estudio pueda ser de mucha bendición para muchos y que también podamos seguir perseverando y dando el mensaje que debemos dar. Que el Señor nos cuide, que el Señor nos guíe, que el Señor nos guarde y que nos siga conduciendo por sus caminos.